Bien, vamos a realizar este video hoy 24 de marzo de 2020, día que empieza la cuarentena en Colombia. Quiero hacer este video así, no a través de utilizando la pantalla del computador, pues, queriendo un poco no perder el sentido de humanización de la educación. Vamos a hablar entonces distribución de probabilidad normal, ¿sí? El concepto de distribución de probabilidad normal y hacer un ejemplo de su uso, de su utilización. ¿Listo? Bueno, la distribución de probabilidad normal es una distribución estandarizada de lo que es la distribución de probabilidad continua. Cuando yo quiero determinar una distribución de probabilidad continua, lo que yo tengo que hacer es calcular área bajo la curva, ¿sí? O sea, si yo quiero hallar una distribución de probabilidad continua, ¿sí? Yo lo que hallo es la probabilidad de ocurrencia de la variable entre un valor y otro, es decir, entre un intervalo, y lo que determino es su área bajo la curva. Entonces, para no estar trabajando con diferentes tipos de gráficas y también para evitar un poco el cálculo integral, entonces se ha hecho una estandarización de esa distribución de probabilidad a través de una curva que es la curva normal, llamada también como la campana de Gauss, en honor a ese matemático alemán que descubrió esta gráfica. Y esta es la función de densidad de probabilidad, esta es su expresión. ¿Listo? La expresión de cómo se determina esta gráfica. La distribución normal tiene una particularidad. El promedio de los datos es también mediana, es decir, divide a la muestra o a la población en dos partes, una menor que y una mayor que. Da un 50% menor que este valor y un 50% mayor. Y también tiene la particularidad de que esa media es mediana, pero también es moda, es decir, tiene la mayor opción de probabilidad. ¿Listo? Bien. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer allí para estandarizarla, la distribución normal, es convertir esos valores en términos de la variable X, tiempo, dinero, edad, en una variable estandarizada que la vamos a llamar la variable Z, que es la variable normal o variable estandarizada, que sencillamente nos dice a nosotros a cuántas desviaciones estándar está un dato respecto de la media. Entonces, cuando yo convierto todos los valores X en valores Z a través de esta expresión, que es el valor de X menos el valor de la media dividido entre la desviación estándar de la población o de la muestra, entonces esos valores Z por lo general me van a dar entre menos 3 punto algo y 3. ¿Listo? Siendo 0, el valor de Z 0, el equivalente al valor de la media. Lógicamente, porque cuando X es exactamente igual a la media, pues esta diferencia me va a dar 0. Entonces, se ha demostrado de que estas áreas, ¿listo?, entre esos valores Z, pues tienen unos valores fijos. Por ejemplo, entre menos 1 y una desviación, es decir, cuando Z me da menos 1 o 1, ¿cierto?, como es una distribución simétrica, está en la misma área hacia la derecha que hacia la izquierda. En esta parte se abarca más o menos el 68.3% o 68.30% de los datos. Entre menos 2 y 2 desviaciones abarca el 95.4% y entre menos 3 y 3 desviaciones abarca el 99.7%. Esos valores de las áreas que abarcan entre un valor y otro del Z, pues están dados a través de una tabla que es la tabla de distribución normal, ¿sí? En esta tabla tenemos aquí en el lado izquierdo los valores de Z y en la fila inicial tenemos los valores también de Z en las décimas, ¿cierto? Y aquí tenemos todos los valores de las áreas, Entonces, por ejemplo, si yo quiero hallar un valor de cualquier área abarca digamos, tengo aquí para un valor de Z de 0.84. ¿Qué área es esta? ¿Sí? Entonces,
esta tabla me está dando el área que hay bajo la curva entre el valor de 0 y el valor de z, ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Entonces, si yo fijo 0,84, ¿cómo busco el 0,84? Busco aquí z, aquí está 0,8. Este sería para 0,80, 0,81, 0,82, 0,83, 0,84. Aquí está, punto 84. Entonces, en ese caso me da 29,95. Quiere decir que en esa región está el 29,95% del total, que es lógicamente 100%. Esta es una tabla. Otra tabla es la siguiente. Bueno, esta tabla anterior me da los valores entre 0 y z, ya sea a la izquierda o a la derecha. Aquí lo van a encontrar siempre en positivo, pues porque tanto para valores positivos como para valores negativos da lo mismo. Es decir, si quiero hallar el valor del área para menos 0,84, entonces también aquí va a ser el 29,95%. Hay otra tabla que nos dice los valores entre la cola final y el valor de z, cola final y el valor de z. Entonces, para 0,84, por ejemplo, aquí tenemos 0,8, 80, 81, 82, 83, 84. En ese caso me está diciendo, mire, para 0,84, todo esto vale el 79,95%. ¿Listo? Claro, es comparándola con esta tabla de aquí, pues simplemente al 29,95 le sumo este lado de acá, que es el 50, por eso en esa tabla me da el 79,95. ¿Listo? Entonces, en esta tabla siempre me va a dar el valor entre la cola y el valor de z, pasando siempre por el 50%. Si veo un valor negativo, entonces lo tomo desde la cola derecha hasta el valor de z. Entonces, por eso esta tabla, las áreas empiezan en 50 y terminan en 100. La tabla anterior empieza en valor de 0 y termina en 50, porque esta tabla siempre me da de 0 a un extremo, ¿sí? De 0 al valor de z, a la derecha y a la izquierda. Entonces, el valor máximo acá es 50. En este caso, el valor mínimo es 50%, porque el valor de 0 sería este 50%. Y el valor máximo casi que me va a dar el 100%, porque siempre me lo va a dar desde la cola hasta el valor de z, pasando por el 0. ¿Listo? Y tenemos una tercera tabla, que es esta. Entonces, en este caso, esta tabla me dice a mí el valor de la cola. El valor de la cola, entre la cola y el valor de z, entre la cola y el valor de z, la cola más cercana. Entonces, para 0,84 me estaría dando esta área de aquí, ¿sí? Esta área de aquí, que si yo le resto al 100 el 79,95, pues eso me va a dar 20,05. Busquemos 0,84. Aquí tengo 0,8, 0,80, 0,81, 0,82, 0,83, 0,84. Listo, ahí está, 20,05. 20,05%. Entonces, tenemos estas tres tablas para el manejo de la distribución normal. Con cualquiera de las tres yo puedo trabajar, ya dependiendo que sea lo que tenga que hacer en el ejercicio, porque en últimas lo que vamos a hacer en la distribución normal son sumas y restas de áreas. ¿Listo? Si ustedes notan, o sea, para hacer 84 pues me dan diferentes tipos de áreas, pero ya miraríamos qué debo de hacer para hallar la probabilidad que tenga que mirar. Con cualquiera de las tres tablas yo puedo trabajar. Si quiero trabajar con las tres puedo hacerlo, pero si quiero solamente me caso con una, y ya entonces vamos a mirar cómo se utilizaría a través de un ejemplo. Muy bien, vamos a mirar este ejemplo. Vamos a determinar esas
tres probabilidades, ¿sí? En el mismo enunciado. La probabilidad de que una persona pase entre 70 y 100 horas o haya pasado entre 70 y 100 horas con el plan de internet en el mes de enero. La probabilidad de que una persona haya pasado más de 65 horas. Y la probabilidad de que una persona haya pasado entre 80 y 120 horas. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer, recordemos que pues, ubicamos en nuestra campana de Gauss la media, 77 en este caso, y los valores de X que vamos a encontrar. En el caso A, tenemos que debe estar entre 70 y 100 horas. ¿Listo? Entre 70 y 100. Entonces, subrayamos en nuestra campana de Gauss el área que tenemos que encontrar, que sería entonces esta área de aquí, entre 70 y 100. ¿Listo? Subrayamos entonces esa área. Entonces ese es el área que tenemos que calcular. Entonces, como tenemos dos valores de X, entonces debemos hallar dos valores de Z. Tendríamos mi primer Z1 sería entonces, recordemos que ese Z es igual al valor de X menos el valor del promedio poblacional dividido entre la desviación estándar. Entonces tendremos que sería, el valor de X serían 70 menos 77 dividido entre 20. Hacemos la operación, eso nos daría menos 7 entre 20 y nos da menos 0.35. Z1. El Z2 nos va a dar que aquí tenemos menos 0.35. Esto recordemos que es en términos de X y los valores acá en términos de Z, que el 77 es el 0. El otro sería entonces 100 menos 77 dividido 20 igual. Nos va a dar 100 menos 77, nos da 23 dividido entre 20, eso nos da 1 punto algo, vamos a hacerlo aquí en la calculadora. 23 dividido 20 1.15. 1.15. Entonces, debemos de buscar el área, entonces, cuál es el área 1 y cuál es el área 2. Vamos a hacerlo con la tabla número 1. ¿Listo? Vamos a mirar la tabla número 1. ¿Listo? Recordemos que en nuestra tabla número 1, 8. Para 0.35, 0.30, 31, 32, 34, 35 nos da 13.68. ¿Listo? 13.68. Esta área nos da el 13.68% y el 1.15, 1.10, recordemos 1.15, 1, 1.1, 1.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, me da 37.40. ¿Listo? 37.40%. Ahora entonces, la presentación. Entonces vamos a tener allí que estamos aquí, ¿okay? Listo. Entonces esta área 2 es esta de aquí, este es el área 2 y esta de aquí es el área número 1, ¿cierto? Entonces, para determinar la probabilidad de que X esté entre 70 y 100, pues lo que debo hacer con estas dos áreas, recordemos que esa probabilidad me da toda esta área, pues efectivamente lo que debo hacer es hacer la suma entre el área 1 y el área 2.
decía 1368 le sumo 3740, pues eso me va a dar 51.08%. Tendríamos entonces que la probabilidad de que una persona haya pasado entre 70 y 100 horas conectada a internet en el mes de enero es del 51.08%. ¿Qué pasa si yo no uso la tabla 1 no uso la tabla? Pues miremos rápidamente para no ya casarnos con una sola tabla. Si yo uso, por ejemplo, la tabla, ¿sí? Esta tabla entonces me daría a mí para 0.35, entonces tengo mi 30, 31, 32, 33, 34, 35, me da 36, 32 creo. Creo que es 36, 32, el 36.32%. Y para 1.15, me da 10, 11, 12, 13, 14, 15, me da 12.51. 35, vamos a multiplicarlo, 30, 31, creo que es 36, 32, bueno, vamos a ver, ¿listo? Entonces, en ese caso, esas dos áreas me estarían diciendo a mí es esta región de acá. Bueno, me estarían diciendo entonces a mí, en ese caso, me estarían dando el 36, 32, creo que fue esta, y esta me dio 12.51. Entonces, ¿qué puedo hacer yo allí para hallar esa probabilidad? Pues yo haría es, digamos, sumar estas dos, esta suma de esas dos, que me daría 83%, aquí me da 48, a mí me da 48.83%, ¿cierto? Aquí, esta suma. Y a esa suma le resto el 100%, o sea que allí yo le diría, es el 100% menos el 48.83%. Al hacer la diferencia, ¿sí? Efectivamente me da a mí el 51, bueno, aquí me va a dar 17. Este numerito no se veía muy bien allí, pero entonces ahí sería la forma de utilizar con la otra tabla. Lo que quiero mostrar es que con cualquiera de las dos tablas el resultado es el mismo. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el caso B y voy a seguir trabajando con la tabla número 1. El ejemplo B nos dice, rápidamente, probabilidad de que X sea mayor que 65, entonces lo mismo, ¿sí? Lo mismo. Ubico mi media 65, estaría a este lado. ¿Listo? Y entonces tendría que yo hallar toda esta área. Toda esta área. Pues probabilidad de que X sea mayor o igual a 65. ¿Qué debo de hacer? Pues hallo mi Z correspondiente a 65, 65 menos 77, dividido 20, ¿listo? Esto me da menos 8, dividido 20, menos 8 no, menos 12, menos 12 dividido 20, o sea, menos 12 dividido 20 por aquí, dividido 20, 0.6, menos 0.6 por estar al lado izquierdo. Entonces allí lo que podemos hacer es, ¿listo? Volvemos entonces a nuestra tabla, busco el 0.6 en la tabla,
Bueno, vamos a hacerla con la tabla 3. ¿Listo? Si yo busco aquí 0.6 en la tabla 3, es que la tabla acá no se ve más. Bueno, pues sigámoslo con la tabla 1. 0.6. En este caso sería 0.506. Este de aquí. Eso da 22.57. Un poco borroso. Entonces el área allí me da 22.57. Esa área de allí. Esta área. Pero recuerden que es esta área. Esta área es el área número 1. Es decir, este pedacito de aquí. ¿Sí? El área que me está dando allí, a mí la tabla es este pedacito. La tabla número 1. Este pedazo. Pero yo necesito hallarlo todo. ¿Cierto? Entonces el área 1 es ¿cuánto dijimos? 20.57. 0.6 22.57. 22.57. Entonces es 22.57%. Entonces, para hallar esta probabilidad, yo tengo que hallar toda el área. Entonces, ¿qué debo de hacer? Yo tendría que también a esa área de allí, a ese 22.57, entonces tendría que agregarle el otro pedazo de allí. Tendríamos que agregarle esta otra parte de aquí. Esta parte de allí. Entonces, para hallar la probabilidad de que X sea mayor o igual a 65 es toda esta región. Entonces, sería a esa área número 1 le sumo entonces, bien, ¿cierto? Entonces a esta área 1, que es el 22.57%, le hallo, entonces solo le sumo ese 50%. Por eso la probabilidad de que X sea mayor o igual a 65 sería la suma del área 1 que me da la tabla más el 50%. ¿Listo? Bien. Vamos a realizar el ejemplo 3. Probabilidad que la persona dure entre 80 y 120 horas. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. ¿Listo? Entonces, señalamos, tenemos nuestra media entre 80, que sería más o menos por aquí, y 120. 80 y 120. ¿Listo? Entonces tenemos que hallar esta área de aquí. ¿Listo? Probabilidad de que esa área de aquí. O sea, vamos a hallar la probabilidad esta área de aquí. ¿Listo? Ahí rayadita que no nos quede dar aquí. Vamos a ver si hay hecho. Listo. Entonces esta área. Bueno, entonces lo mismo, tengo dos valores de X, entonces hay dos valores de Z. Mi Z1 80 menos 77 sobre 20, siempre es menos la media sobre la desviación estándar. Aquí sería entonces, nos daría 3 dividido 20, ya miramos en la calculadora cuánto nos da, y el Z2 nos dice 120 menos 77 dividido 20, o sea, aquí nos daría 23 sobre 20. 23 sobre 20. Cada lo hicimos. Entonces 23 dividido 20, 15. Y 3 dividido 20.
0 a 15. ¿Listo? Entonces, vamos a determinar nuestras áreas. ¿Okay? Las áreas. Mi área 1 para 80, entonces sería este pedacito de aquí, la que está en blanco. Esta sería mi área número 1. Y mi área número 2 va a ser este de aquí, el área número 2. Estoy trabajando con la tabla número 1, ¿no? Lógicamente, la tabla número 1. Entonces, busco esas áreas, área 1 y área 2. Para 0,15, pues tendremos 0.1, 0.10, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos a mirarlo aquí más grandecito. Para 0,15 entonces tendríamos 0,1, 0,10, 11, 12, 13, 14, 0,15. Nos da .0596 o 98. 596. ¿Sí? El 0.0596. O sea, el 5.96%. Y el área número 2, el 1.15, aquí. 1.1, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 37.49. El 0.3749%. Esas son las dos áreas que nos dan ahí. ¿Sí? 1.15, correcto. 37.49. Entonces ya, aquí vamos a decir. La probabilidad de que X esté entre 80 y 120 va a estar de acuerdo. Entonces yo tengo que hallar esta región sombreada y tengo esta área de aquí, el área 2, que va del punto de 77 a 120, y tengo el área 1 que va de 77 a 80. Entonces para hallar el área sombreada lo que tendría que hacer entonces es una resta entre el área 2 y el área 1. Por lo tanto, la probabilidad de que eso suceda está dada por la diferencia del 37.49% menos el 5.96%. Por ya tenemos el de 6 a 9, 3, de 9 a 14, 5, de 6 a 7, 1, nos daría el 31.53%. 31.53% de probabilidad de que la persona dure entre 80 y 120 horas en conectado a internet. Bueno, voy a corregirle un pequeño error que tuve allí en el video, la parte última del video, y fue que si una resta ahí mental, de pronto por el afán por la hora, dije 120 menos 77.23 y pues es 120 menos 77, 43. Dividido 20 pues da 2.15. ¿Listo? Entonces, para 2.15 el área que tenemos es 0.4842. La vamos a mirar aquí. Para cuando X vale 2.15, entonces tenemos aquí 2.1, ¿sí? 2.1, este es 2.10, 4821, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15. O sea, tenemos 48.42, es que es, ¿listo? 48.42 es el área. Así, 48.42. ¿Listo? Entonces, como habíamos dicho, para el valor de 80 horas, el valor del área de 80 horas, tenemos entonces un valor en Z de 0.15, y para el valor de X de 120 horas tenemos un valor de Z de 2.15. Entonces, en términos de X, estamos hallando
el área entre 80 y 120, en términos de Z, hallamos el área entre 0,15 y 2,15. Entonces, pues lo que les había dicho es que aquí tenemos el área número 1, que va, este es este sector, y el área número 2 tendríamos todo este sector. ¿Listo? Por lo tanto, entonces, esa probabilidad, la probabilidad de que este valor de X esté entre 80 y 120, ¿sí?, está dado por, entonces, la diferencia entre esas dos áreas. En este caso, el área 2 menos el área 1. ¿Listo? Y aquí entonces tendríamos, pues ese resultado, restaríamos el 48,42 menos el 5,96. Eso nos da 42,46%. Entonces, habrá una probabilidad del 42,46% de que una persona haya durado entre 80 y 120 horas. ¿Listo? Bueno, entonces aprovecho también para mirarlo con las otras tablas aquí rápidamente. ¿Qué pasa si utilizo esta otra tabla? A ver. Y la tabla que sigue. Bueno, yo la he llamado tabla 1, tabla 2 y tabla 3, pero bueno. Esta tabla que nos da el valor del área entre la cola y el valor de Z. Entonces, para 0,15 tendríamos que sería 55,96. 55,96. Tendríamos como área 1 55,96. En este caso, ese 55,96 me estaría a mí dando toda esta área. ¿Sí? Sería el área 1. Y para 2,15 sería 2.10, 20, 30, 40, 15, 15, 98, 42. Entonces, me estaría entonces mirando toda esta otra área. De la cola hasta el valor de Z. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, estaríamos hablando de 55,96. Esta área. 55,96. Y esta otra área nos estaría dando a nosotros 98,92. ¿Sí? Creo que nos dio 98,92 para 2,15. 98,42, perdón. 98,42. Listo. Pero igual, o sea, para calcular esta área que resta, entonces lógicamente al área 2, que sería todo esto, le restamos el área 1. Igual sería la misma resta, me da el mismo 42,46. ¿Ok? Y si hacemos con la otra tabla que nos da la cola, entonces para 0,15 tenemos aquí 0, 10, 20, 30, 40, 15. Nos da 44, perdón, 15, 44,04. El área 1 sería 44,04, que en este caso nos estaría dando una cola, ¿no? Esa es la cola. El área 1 me estaría dando todo este sector. ¿Sí? Esta cola. 44,04. ¿Ok? Y el área 2 para 2,15, 2,10, 20, 30, 40, 15, 2,10, 11, 12, 13, 14, 15. Nos daría 0.0158. .0158. O sea, el 1.58%. ¿Qué sería entonces esta cola de aquí? Este pedacito. ¿Listo? Entonces, igual, para hallar esta área sombreada, conociendo el área de la cola hasta este valor
y el área de la cola hasta este valor, lo que tendríamos que hacer es igualmente una resta. Al área 2 le restaría, bueno, en este caso sería la resta entre el área 1 y el área 2, ¿cierto? El área 1 le resto el área 2. Al hacer esta resta, efectivamente me sigue dando el mismo 42.46%. ¿Listo? Bueno, ese era para cerrar el video. Hasta luego.